Me encontraron de pie en mi propia cresta. Cuando la presidenta de la comunidad intentó cobrarme canon por la loma que mi abuelo levantó con sus propias manos. Creí que era otro abuso de poder típico. Pero cuanto más profundizaba, más grietas aparecían en su versión. Y lo que hallé debajo iba a poner patas arriba toda aquella urbanización de lujo. Si alguna vez has luchado por lo que es tuyo, quereré. Esta historia golpea muy cerca del corazón. Mateo no había conducido por aquella carretera de montaña en 15 años. Pero la memoria muscular regresó en cuanto las ruedas tocaron la primera curva de grava. La cresta de mi abuelo siempre había sido un lugar tranquilo, vallas rotas, raíces de pinos dispersas y una vieja cabaña de piedra que se inclinaba un poco más cada invierno. Eso era lo que esperaba ver al coronar la cima. Lo que encontré en cambio me hizo soltar el acelerador. Casas. Filas y filas de ellas. Construcciones modernas con fachadas de vidrio. Chalets con aspecto rústico falso alineados a lo largo de la cresta como si alguien hubiera dejado caer un barrio residencial encima de un mapa de naturaleza salvaje. Calzadas de asfalto. Farolas. Buzones agrupados. Nada de eso pertenecía allí. No en la cresta del águila. Mis manos se aferraron al volante. Aparqué en el mirador que mi abuelo llamaba el balcón. Porque allí la tierra bajaba y dejaba ver el valle occidental. Ahora solo se veían calzadas y céspedes impecables. Un cartel enorme presidía la entrada, Urbanización Vista Cresta. Acceso privado. Acceso privado en tierra de mi familia. Bajé de la pick-up. Las botas crujiendo sobre la grava. Y el aire fresco de la sierra me envolvió. Debajo de todo aquel hormigón estaban las estacas que mi abuelo clavó con un mazo cuando yo tenía 9 años. Recordaba el sonido metálico retumbando en el pecho. Me había dicho, las lindes son sagradas. Mateo. La gente siempre intentará mover lo que no es suyo. Entonces no lo entendí. Ahora sí. Antes de dar 3 pasos hacia la cancela. Un todoterreno plateado se detuvo detrás de mí. La ventanilla bajó y una mujer de unos 50 años. Cara tirante como lona estirada. Me miró de arriba abajo como si hubiera aparcado un vertedero en su entrada. ¿Puedo ayudarle? ¿Señor? Preguntó con voz seca y tono de superioridad. Asentí. Solo volví a la propiedad de mi familia. Su expresión se torció. Molestia mezclada con algo más oscuro. Esto es terreno gestionado por la comunidad. Si visita a algún residente, diga su nombre y destino. No visito a nadie. Soy el dueño de la cresta. Mateo Rivera. Sus ojos se entrecerraron tras las gafas de diseño. Imposible. Esta carretera y las parcelas colindantes están bajo jurisdicción de Vista Cresta. Si viene a hacer mantenimiento o entregas, necesito el permiso. ¿Entregas? ¿Mantenimiento? Como si fuera un jornalero. Me enderecé. He venido a reabrir la cabaña de mi abuelo. El cambio en su postura fue sutil pero inconfundible, pasó directamente a la hostilidad. Su vehículo obstruye una vía privada. Tiene 5 minutos para moverlo. Aparqué en el arcén. No importa. Los vehículos de no residentes deben cumplir las normas de acceso. Y hasta que presente prueba de residencia dentro de los límites de la comunidad. Está cometiendo allanamiento. ¿Allanamiento en tierra de los Rivera? Sentí que la irritación me subía a la voz. ¿Quién es usted? Victoria Herrero, dijo, alisándose la chaqueta. Presidenta de la comunidad de propietarios de Vista Cresta y usted está pisando propiedad comunitaria gestionada. Además, le estoy poniendo una multa por aparcamiento no autorizado. 100 euros. Efectivos ya. Me tendió un papel impreso ya rellenado. Como si lo llevara preparado. No lo toqué. Eso no lo decide usted, respondí. Mi abuelo era dueño de todo.
Desde la cresta sur hasta la línea del barranco. Según nuestros registros, replicó ella. Esa tierra se incorporó al perímetro de la comunidad hace 15 años. Si cree lo contrario, puede presentar una reclamación. Mientras tanto, pagará canon por uso de vías, 200 euros al día. Casi se me escapó una risa. No de humor. De incredulidad. ¿Me cobran alquiler por circular por mi propia tierra? No es su tierra, repitió más despacio. Con la seguridad de quien se ha aprendido la frase de memoria. ¿Y si se niega a pagar? La comunidad elevará el asunto a las autoridades municipales. Fue entonces cuando noté aquella confianza que no nace sola, sino de saber que alguien, en algún despacho, ha firmado lo que no debía. Muéstreme los documentos de linderos, exigí. Ella sonrió como si hubiera dicho algo adorable. Esos no están disponibles para no residentes. Una ráfaga de viento levantó polvo y lo esparció sobre la pintura del todoterreno. Victoria lo sacudió de la manga. Molesta. Y miró ostentosamente el reloj. Tiene hasta el final del día para regularizar su situación. Vuelva a dejar el vehículo aquí sin autorización y lo denunciamos y retiramos. Se marchó sin esperar respuesta. La vi desaparecer entre dos chalets recién construidos. Chalets que, por historia y memoria familiar, jamás deberían existir allí. Mi abuelo no vendió ni un palmo. Ni parcelas. Ni servidumbres. Vivió de principios hasta el día en que ya no recordaba ni el año. Me giré despacio, recorriendo con la mirada la línea de la cresta. Cada casa, cada valla, cada metro asfaltado estaba encima de la tierra que él juró que seguiría siendo de los Rivera por generaciones. Como creía la comunidad que era suya. Mientras volvía a la pick-up, la irritación se convirtió en una ira fría y silenciosa. De las que se quedan agazapadas hasta que los hechos las sacan a la luz. Porque la seguridad de Victoria no era normal. Ni siquiera defensiva. Era ensayada. Como si llevara años esperando que alguien exactamente como yo apareciera. Abrí la puerta de la pick-up. Las bisagras viejas protestando. Y me detuve con la mano en el marco. Si mi abuelo nunca vendió la cresta, ¿cómo había aparecido allí toda una urbanización? Esa pregunta me acompañó hasta la cabaña. El lugar parecía más pequeño de lo que recordaba. El mismo porche de madera. El mismo tejado inclinado. Pero ahora quedaba a la sombra de casas apiladas en la ladera como espectadores de un espectáculo al que no habían sido invitados. Apenas puse un pie en el porche cuando un sedán blanco subió por el camino de tierra, levantando polvo. El teniente Carlos Romero se bajó. No era un desconocido, nos habíamos cruzado años atrás en la temporada de incendios. Pero su expresión llevaba la formalidad rígida de quien llega por orden. Mateo, dijo, inclinando la cabeza. Me enteré de que habías vuelto. Supongo que no has subido solo para darme la bienvenida. Carlos suspiró despacio. La comunidad ha presentado 3 denuncias esta mañana. Dicen que ocupas ilegalmente terreno de uso común. Que ignoras las cuotas de vías y que obstruyes el tráfico vecinal. Lo miré fijamente. Carlos. Esto es la cresta del águila. Ellos son los que están aparcados en mi tierra. Se frotó la nuca. No digo que les crea. Digo que citan documentos inscritos en el registro. Me cuesta ignorarlo hasta que sepa qué pasa. Déjame adivinar, dije. Documentos gestionados por Guillermo Herrero. No respondió directamente. Pero su silencio fue suficiente. Carlos me entregó otra notificación. Esta en papel oficial del ayuntamiento. Quieren confirmación de tu escritura. Necesito algo oficial en el expediente. Victoria afirma que parte de la cresta se incorporó a la zona comunitaria hace 15 años. Eso es imposible. Eso pensé yo, murmuró.
Pero Guillermo fue quien gestionó los ajustes de linderos en su momento. Sentí que la irritación volvía. Más afilada. Tú y yo sabemos que Guillermo firma lo que le conviene a su mujer. Carlos no lo negó. Encuentra tus papeles. Mateo. Cualquier cosa anterior a la creación de la comunidad. Si tienes un hilo del que tirar. Empieza ya. Volvió al sedán y se marchó, dejando polvo en el aire. La cresta ya jugaba en contra mía y la comunidad tenía ventaja, documentos municipales, firmas y 15 años de presencia vecinal. Yo tenía una cabaña ruinosa y un apellido que solo pesaba en el recuerdo. Dentro de la cabaña abrí cajones, armarios, incluso sueltos del suelo, buscando cualquier cosa que mi abuelo hubiera dejado. Solo herramientas oxidadas y viejos recibos. Las respuestas de verdad no estaban allí. Todavía no. A media tarde recorrí la linde detrás de la cabaña. Allí lo encontré. Pensé que ese pick-up era el tuyo, llamó Tomás Rivas desde el borde de un poste de valla derrumbado. Se apoyaba en su bastón. El pelo blanco atrapando la luz del sol en un halo de polvo de sierra. Estaba más viejo de lo que recordaba. Pero la agudeza en sus ojos seguía intacta. Tomás, dije, estrechándole la mano. ¿Sigues vigilando este lugar? Alguien tiene que hacerlo. Sobre todo con esa comunidad paseándose como si hubieran plantado ellos los pinos. Su tono se endureció. Me enteré de que tuviste un encontronazo con Victoria. Dice que esta cresta ahora pertenece a la comunidad. Tomás resopló. Tu abuelo se habría reído en su cara y la habría echado. Nunca vendió nada. ¿Verdad? Tomás golpeó el bastón contra la tierra. Ni un palmo. Me dijo una vez que vender esta tierra sería como entregar tus huesos a un extraño. Hombre terco. Demasiado terco. Decían algunos. Entonces, ¿cómo se construyó Vista Cresta? La mandíbula de Tomás se tensó. Esa es la parte de la que nadie habla. Llegaron un día con papeles. Supuestamente autorizados. Diciendo que el ayuntamiento había aprobado revisiones de linderos. Tu abuelo luchó. Pero Guillermo firmó un disparate sobre derechos caducados. Sigo pensando que fue una encerrona. Derechos caducados. La frase me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Así que la comunidad construyó todo esto sin comprar la tierra? Construyeron dando por hecho que tu abuelo ya no tendría fuerzas para pelear. Ya empezaba a fallarle la memoria. No confiaba en los tribunales. Creía que la verdad le sobreviviría. Miré hacia la cresta. Las filas de casas. La carretera asfaltada brillando como una cicatriz en la tierra. Si dejó algo que demuestre la propiedad. Está enterrado muy hondo. Tomás asintió. Empieza por el desván de la cabaña. Guardaba lo importante donde nadie se molestaba en mirar. Ni siquiera el ayuntamiento lo revisó. Antes de que pudiera preguntar más. Un todoterreno redujo la marcha cerca de la linde. Victoria otra vez. No bajó esta vez. Solo bajó la ventanilla. Señor Rivera, llamó. Su vehículo sigue incumpliendo las normas de acceso comunitario. Recibirá una multa adicional. No me moví. ¿Sigues allanando mi cresta? Su expresión se endureció. ¿Su cresta? Hasta que presente prueba legal. Es usted un visitante. Y los visitantes siguen las normas de la comunidad. Tomás murmuró por lo bajo. Esta mujer tiene la cabeza llena de papel y ninguna columna. Victoria levantó el móvil como si estuviera documentando la conversación. Y para que conste. Manipular señalización comunitaria o intimidar a miembros de la Junta es motivo de denuncia civil. Nadie te está intimidando, dije. Acercándome un paso para que oyera la calma en mi voz. Solo no te gusta que alguien cuestione tu autoridad. Sus ojos titubearon. Pero mantuvo la compostura.
Lo resolveremos por vía formal. Que pase buena tarde. Se marchó, dejando solo el eco del motor y el leve olor de su perfume caro. Tomás negó con la cabeza. Actúa como si fuera dueña de la sierra. Está convencida de que lo es, respondí. Lo que significa que alguien le dio motivos para creerlo. Tomás se acercó más. Entonces tu trabajo es demostrar que alguien mintió. Cuando se fue, subí al desván con una linterna. El polvo lo cubría todo. Cajas apiladas contra las vigas. Viejos planos de deslinde. Recibos y carpetas atadas con cordel. Aparté un cajón y encontré una caja metálica con el cierre roto. Dentro había un montón de documentos, contratos de cesión de uso. No de compraventa. Las palabras permiso de uso de terreno. Cresta del Águila. 1958 estaban mecanografiadas en la cabecera. El pulso se me aceleró. Cesiones. Noventas. Y cada una sellada con fechas de renovación. La última renovación. 12 años atrás. Sin pagar. ¿Por qué una comunidad dejaría de pagar por una tierra que supuestamente era suya? Y, más importante, ¿por qué se sentían seguros actuando como si nada de eso importara? Dejé los papeles con cuidado. La advertencia de Carlos resonó en mi cabeza, citan documentos inscritos en el registro. Pero si estas cesiones eran reales, entonces los documentos del registro estaban equivocados o falsificados. Y la seguridad de Victoria de repente cobraba sentido. No nacía de la verdad, sino del control. Todavía no tenía todo el cuadro. Pero una cosa estaba clara, aquellos papeles eran la primera grieta en la fachada que Vista Cresta había levantado. ¿Y si la cresta pertenecía de verdad a mi familia? Alguien se había esforzado mucho por enterrar ese hecho. Me senté en el suelo del desván con los contratos de 1958 extendidos a mi alrededor. El papel amarillaba. Quebradizo en los bordes. Pero el lenguaje era meridiano. La cresta del Águila se había cedido. Nunca vendido. Pagos anuales a cambio de derechos de edificación. Renovación cada 10 años. Las firmas coincidían exactamente con la letra firme y deliberada de mi abuelo. Pero la última sección del documento me llamó la atención, la cesión caduca si el pago no se realiza dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de vencimiento. El registro de pagos terminaba 12 años atrás. Exhalé. Una mezcla de incredulidad y rabia apretándome las costillas. Si aquello era legítimo. Vista Cresta no se había construido sobre terreno de la comunidad. Se había construido sobre terreno prestado con una cesión caducada. Y cada casa, cada carretera, cada tubería de desagüe estaba sobre propiedad ribera sin base legal. Antes de que pudiera seguir, pasos pesados resonaron en el porche de la cabaña. Nada cautelosos. Muy seguros. Metí los documentos en la caja y bajé por la escalera. Guillermo Herrero estaba en el porche. Pulgar enganchado en el cinturón. La placa oficial del ayuntamiento colgando del bolsillo como una amenaza. Buenas tardes, dijo con tono cortante a pesar de la sonrisa forzada. ¿Tienes un minuto? Si es por el canon de la comunidad. La respuesta es la misma, respondí. No pago por usar mi propia tierra. Soltó una risa corta y sin humor. Ahí está el problema. Según los registros municipales, esta cresta no te pertenece. La comunidad presentó jurisdicción legítima hace años. Jurisdicción no es propiedad, contesté. Enséñame la escritura de transmisión. La tiene el registro. Golpeó la placa. Y hasta que lo aclaremos. Estás incumpliendo ordenanzas de acceso comunitario. Se acercó, bajando la voz. La comunidad es paciente. Mateo. Pero si les presionas me obligarás a actuar. Puedo multarte por obstrucción.
Puedo multarte por incumplimiento. Demonios. Hasta por uso indebido de la finca. Suenas ensayado, dije. Sus ojos titubearon solo un segundo. Pero fue suficiente. Solo cumplo con mi deber. No, respondí. Estás protegiendo el imperio de tu mujer. La mandíbula de Guillermo se tensó. Ten cuidado. Estas sierras no son amables con los hombres tercos. Se marchó, dejando su advertencia flotando en el aire mucho después de que su coche desapareciera por la carretera. Volví al desván a seguir buscando. Necesitaba algo más fuerte que una cesión. Algo que conectara los pagos pendientes directamente con Vista Cresta. Una caja etiquetada 1960 a 1970 contenía planos de deslinde dibujados a mano por mi abuelo. Líneas de linderos marcadas con ángulos y coordenadas. Las tracé con el dedo. Coincidían exactamente con la cresta que recordaba de niño. Pero el plano de la comunidad. ¿El del cartel de la entrada? No coincidía en absoluto. La comunidad había redibujado las lindes y luego construido encima. Una fría certeza me recorrió. Esto no era un error ni un fallo administrativo. Era deliberado. A última hora de la tarde tenía un montón de documentos sobre la mesa, contratos de cesión, registros de pagos, planos de linderos. Todo apuntaba a la misma verdad: la autoridad de la comunidad en esta cresta se sustentaba en una ficción. Saqué fotos de cada página relevante. Las guardé en un pendrive y metí los originales en una carpeta protegida. Necesitaba a alguien con precisión legal. Alguien que pudiera interpretar cada cláusula y confirmar lo que sospechaba. Llamé al único abogado especialista en derechos de fincas de Ávila del que había oído hablar bien. Ricardo Dávalos al habla. Señor Dávalos. Soy Mateo Rivera. Tengo un problema con una comunidad que reclama propiedad sobre tierra que mi familia cedió hace décadas. He encontrado documentos antiguos que contradicen los registros municipales. Necesito que los revise. ¿Conflicto con comunidad de propietarios? ¿Cuestión de cesión de terreno? Sí. No lo dude. Traiga todo lo que tenga. Mañana a las 8 en punto. Colgué justo cuando otro motor se acercaba a la cabaña. Esta vez era un carrito de golf con el logo de Vista Cresta. Patrulla de la comunidad. Una mujer con visera y gafas de sol enormes bajó con determinación. Ni siquiera se presentó. Simplemente pegó una notificación de infracción en el poste del porche y le sacó una foto. Actividad de vivienda no autorizada, leyó en voz alta. Estructura de garaje no conforme con normas de la comunidad. Verificación de residencia pendiente. Esto no es de su jurisdicción, dije. Levantó la barbilla. Todo este área está bajo jurisdicción de la comunidad. Enséñeme la escritura. Las normas de la comunidad prevalecen sobre reclamaciones privadas hasta que se resuelvan los litigios. Así no funciona el derecho de propiedad. Se encogió de hombros. Sin inmutarse. Llévelo a la junta. Arrancó la notificación del poste. ¿Vosotros creéis que imprimir algo lo hace real? Su sonrisa no flaqueó. Por aquí. Normalmente sí. Se marchó. El zumbido eléctrico del carrito perdiéndose en la distancia. Miré el papel roto en mi mano. Las letras rojas en negrita decían: segunda advertencia. El incumplimiento conllevará escalada. Hasta ahora habían presentado denuncias. Enviado patrullas. Amenazado con multas e insinuado que yo no tenía ningún derecho a estar allí y ni siquiera había contraatacado todavía. Aquella noche extendí los documentos sobre la mesa otra vez. Cada hoja apuntaba a una sola pregunta: si la comunidad había dejado de pagar la cesión 12 años atrás. ¿Por qué el ayuntamiento no lo había detectado? ¿Por qué no se había avisado a los propietarios? ¿Por qué la comunidad había redoblado la apuesta tratándola como suya? Solo había una respuesta que tuviera sentido: alguien lo había tapado y esperaba que nadie lo cuestionara jamás.
Apagué la lámpara solo cuando el agotamiento me nubló la vista. Tendido en el viejo catre, escuchando el viento cortar la cresta, una verdad pesaba en mi pecho. Esto no era solo una disputa. Era una realidad fabricada, construida sobre autoridad falsificada. Mañana llevaría todo a Ricardo Dávalos. ¿Y si la comunidad había enterrado de verdad la verdad? Aquella caja de documentos era la primera pala que empezaba a desenterrarla. Me desperté antes del amanecer. Metí los documentos en una caja fuerte portátil y conduje directo a Ávila. Sin rodeos. Sin paradas. Si Victoria o Guillermo se enteraban de lo que llevaba. No confiaba en que no intentaran algo desesperado para impedir que ojos legales lo vieran. El despacho de Ricardo estaba encima de una agencia de seguros en la calle principal. De esos sitios donde la moqueta nunca pierde del todo las manchas de café y las luces zumban débilmente. Dentro. Ricardo se levantó en cuanto entré. Alto. Delgado. Gafas bajas en la nariz. Como si llevara revisando casos desde antes del amanecer. Debes de ser Rivera, dijo, tendiéndome la mano. Veamos que te han robado en la cresta. Puse la caja sobre su mesa. El metal resonó, subrayando el peso de todo lo que contenía. Ricardo revisó los documentos con precisión quirúrgica, pasando cesiones antiguas, estudiando firmas, examinando registros de pagos y planos. Su ceño se fruncía más con cada página. Finalmente se recostó. Mateo. Esto no es una simple disputa. Lo que tienes aquí contradice las inscripciones del registro. Alguien alteró documentos oficiales para ocultar el estado de esta tierra. Sentí que se me tensaba la mandíbula. Lo había sospechado. Pero oírlo de un abogado era otro golpe. Empecemos por el principio, dijo Ricardo, señalando la cesión original de 1958. Este acuerdo daba al promotor de Vista Cresta derechos temporales de edificación a cambio de pagos anuales. Esos pagos se dejaron de hacer hace 12 años. Legalmente, la cesión debería haber caducado. La comunidad debería haber perdido toda autoridad para hacer cambios, cobrar cuotas o ampliar. Así que todo lo construido después de la caducidad es técnicamente ilegal, terminó. Me golpeó como un cambio de placas tectónicas. 400 viviendas. Cada una sentada sobre suelo que la comunidad no controlaba legalmente. Y aquí viene lo más grave, añadió Ricardo. Las lindes. Levantó el plano original de mi abuelo. El plano de tu familia es correcto. El plano de la comunidad incluye terreno que nunca tuvieron derecho a usar. Significa que ampliaron el perímetro sobre el papel y luego fingieron que era real. Un pulso de rabia me latió en la garganta. Y Guillermo lo aprobó. Convenientemente, respondió Ricardo. Pero las alteraciones del registro no borran los planos originales. Necesitamos los originales del archivo para confirmar que no es el único juego. Carmen Molina. La archivista del registro. Tomás la había mencionado una vez. Conocía a mi abuelo. Quizá hasta le ayudó a presentar documentos en los 70. Iré hoy mismo, dije. Ricardo asintió. Tráeme todo lo que te dé. Y Mateo, se ajustó las gafas. La expresión afilándose. No le digas a la comunidad lo que sabes. Escalarán antes de que estés preparado. ¿Escalar? No creía que Victoria pudiera escalar más de lo que ya había hecho. Pero el tono de Ricardo sugería lo contrario. Llegué al edificio municipal a mediodía. El archivo olía levemente a papel viejo y aceite de limón. Décadas de expedientes conservados en hileras ordenadas. Carmen Molina estaba detrás del mostrador, ordenando fichas de propiedades. Cuando vio mi apellido en el formulario que le entregué, su rostro se suavizó. Eres el nieto de Enrique. Su voz tenía un calor que no sentía desde que mi abuelo murió.
Me preguntaba cuándo vendrías. ¿Lo conocías bien? Todo el mundo conocía a Enrique. Presentaba sus papeles con más cuidado que la mayoría de los deslindadores. Su sonrisa se apagó. Luchó contra los planes de Vista Cresta hasta que lo empujaron al silencio. Sentí que se me hundía el estómago. ¿Quieres decir que lo presionaron? ¿Presionado? Amenazado con costas judiciales. Tú nómbralo. Carmen suspiró. Intentó demostrar que la comunidad invadía más allá de la cesión. Pero ya era mayor. No le quedaba pelea. Me indicó que la siguiera al almacén trasero. Revisaremos el microfilm y los registros físicos. Los originales nunca mienten. Abrió un cajón y empezó a pasar gruesos archivadores. Tardó menos de 2 minutos en localizar la cesión de 1958. La firma original de mi abuelo. El reconocimiento del promotor. El calendario de pagos, pero entonces se quedó paralizada. Mateo, mira esto. Me puse a su lado. El índice digital del ayuntamiento. Actualizado 5 años atrás. Mostraba una versión modificada de la misma cesión. Idéntica salvo por una cosa, la fecha de caducidad se había ampliado 50 años. Escaneé la firma de autorización. Era de Guillermo. La añadió él, dije. Con el pulso acelerado. No, susurró Carmen. La falsificó. Y mal. Ni siquiera estaba en el cargo cuando se supone que firmó este formulario. Se me apretó el pecho. El engaño no era sutil. Era descarado. Y hay más, dijo Carmen. Sacó una carpeta de planos del estante inferior. Dentro había mapas, las versiones de la comunidad mostrando lindes revisados. La cresta absorbida completamente en su jurisdicción. Estas revisiones no se presentaron por los cauces legales, murmuró Carmen. Se colaron en el archivo digital durante la conversión. Alguien manipuló los ficheros antes de subirlos. Mis manos se cerraron en puños. Guillermo tenía acceso. Dijo ella. Y motivó. Recogí los documentos rápidamente. Fotografiando cada página. Aquello no eran simples irregularidades. Eran pruebas de fraude. Pruebas de que la comunidad sabía que la cresta no era suya. Así que reescribieron el pasado y esperaron que nadie comprobara los registros originales. Al salir, Carmen me detuvo. Mateo. Tu abuelo vino aquí en su último año. Dijo que si la verdad no salía en vida suya, saldría en la de otro. Pueden enterrar papeles. Me dijo. Pero no la tierra misma. Sus palabras calaron más hondo de lo que esperaba. Fuera del edificio vi la pick-up de Guillermo aparcada al otro lado de la calle. Estaba sentado al volante. Manos apretando el volante. Vigilando la entrada como un buitre esperando movimiento. Me había seguido. Cuando nuestras miradas se cruzaron. Bajó. Día ajetreado, preguntó con tono engañosamente casual. Oficina del registro. Nada fuera de lo normal. No hay motivo para que andes revolviendo documentos viejos. Se apoyó en la puerta de su coche. Esas cesiones se resolvieron hace décadas. No, respondí con calma. Se taparon. Su expresión titubeó. Una grieta breve en la fachada confiada antes de forzar una sonrisa burlona. Ten cuidado. Mateo. No querrás empezar una pelea que no puedas ganar. Creo que acabo de encontrar las reglas de la pelea, repliqué. Se enderezó. Postura rígida. La comunidad no tolerará interferencias. Deberías entenderlo. Y yo entiendo otra cosa, contesté. El fraude no tolera la luz del sol. La sonrisa de Guillermo desapareció. Tienes que parar. Y más te vale prepararte para una conversación muy larga con tu abogado. Me alejé. Dejándolo allí plantado.
Cada paso pesaba más. No de miedo, sino de claridad. La comunidad no había cometido errores. Habían construido una mentira. Ricardo tenía razón. Esto no era una disputa. Era una operación. Y ahora tenía pruebas. De vuelta a la cresta. Las apuestas se volvieron nítidas y afiladas. Si Guillermo y Victoria estaban dispuestos a reescribir la historia municipal, harían cualquier cosa por mantener la ilusión de propiedad. Pero las ilusiones se rompen. Y yo tenía todo lo necesario para empezar a agrietar la suya. Cuando llegué de nuevo a la cresta. Vista Cresta ya había cambiado de marcha. Una marcha construida sobre intimidación. 3 carritos de golf con logo de la comunidad patrullaban la carretera de entrada. Había aparecido un puesto de seguridad temporal en la cancela, custodiado por 2 hombres con chalecos naranja que parecían preferir estar en cualquier otro sitio, pero que sabían obedecer órdenes. Un cartel nuevo colgaba sobre la carretera: todo acceso de no residentes sujeto a aprobación. Autoridad de la comunidad aplicada. Se preparaban para el conflicto antes incluso de que yo trazara la primera línea. Aparqué cerca de la cabaña. Un sobreplastificado estaba pegado a mi puerta. El logo de la comunidad estampado. Lo abrí de un tirón. Notificación de multas escaladas. Actividad de vivienda no autorizada, 500 euros. Falta de prueba de residencia, 1.200 euros. Incumplimiento de uso de vías, 800 euros. Alteración medioambiental, pendiente de revisión. ¿Alteración medioambiental? No había movido ni una piedra desde que llegué. La última línea decía: nueva negativa a cumplir conllevará procedimientos de desalojo forzoso. Aplasté el papel en el puño. Cualquier barniz de procedimiento que hubieran mantenido había desaparecido. Estaban apretando las tuercas. Tomás Rivas apareció detrás de mi pick-up. Manos en los bolsillos de la chaqueta. Van a por ti con todo. Hijo, dijo. Victoria tuvo junta esta mañana. Todo el vecindario estaba revolucionado. ¿Qué les contó? ¿Que intentas reclamar terreno de la comunidad y desestabilizar el barrio? ¿Que tu presencia amenaza el valor de las propiedades? ¿Que te niegas a pagar las cuotas que paga todo el mundo? ¿Cuotas por tierra que ni siquiera es suya? Murmuré. Tomás asintió. La gente todavía no lo sabe. Lo sabrán, dije. Pronto. Antes de que Tomás pudiera contestar. Otro todoterreno levantó polvo al entrar en mi camino. Victoria bajó con su habitual aire de superioridad. Carpeta bajo el brazo y una sonrisa forzada que gritaba hostilidad. Señor Rivera, llamó. Voz alegre pero afilada en los bordes. Necesitamos hablar de sus infracciones crecientes. No, respondí. Ustedes necesitan explicar por qué su comunidad emite multas por tierra que no controlan legalmente. Su sonrisa se tensó. Nuestra jurisdicción lleva más de una década reconocida por el ayuntamiento. Y ese reconocimiento se basa en documentos falsificados. Sus ojos se entrecerraron. Ten cuidado. Mateo. Acusaciones así tienen consecuencias. Igual que el fraude. El aire entre nosotros se espesó. Victoria se alisó la chaqueta como si se preparara para un alegato que no había ensayado. De todos modos, dijo. Hasta que se verifique su residencia. Las normas de la comunidad exigen cumplimiento de estándares vecinales. No puede residir en una estructura que no ha pasado inspección. Es una cabaña construida por mi abuelo y no cumple las normas de seguridad, replicó ella. La Junta ha votado por unanimidad prohibir la habitabilidad hasta que nuestro inspector complete una revisión completa de conformidad. Di un paso más cerca. Su inspector pisa esta cresta sin autoridad legal y estará cometiendo allanamiento. Sus labios se apretaron en una línea fina. Esta actitud combativa no le ayuda. Debería considerar la imagen de desafiar protocolos comunitarios establecidos. Y usted debería considerar la imagen de extorsión.
Su expresión flaqueó lo justo para confirmar que entendía exactamente lo que insinuaba. Se aclaró la garganta y cambió de táctica. Está aislado aquí. Estos conflictos pueden volverse complicados. ¿Eso es una amenaza? Pregunté. ¿Un recordatorio? Respondió ella. La comunidad tiene recursos. Abogados. Influencia. Apoyo vecinal. Y yo tengo la ley, dije. La de verdad. No la que imprime en esa carpeta. La carpeta tembló en su mano. ¿Qué quiere? ¿Mateo? La verdad y que rindan cuentas. No ganará. No tengo que ganar, dije. Solo tengo que mostrar a los propietarios lo que han hecho. Su fachada se agrietó por primera vez. Miedo. Poco. Pero suficiente para asomar bajo la arrogancia. Brilló en sus ojos. Se dio la vuelta bruscamente y volvió al todoterreno. La guerra que había estado preparando acababa de empezar. Aquella misma tarde instalé cámaras de vigilancia a lo largo de la linde. Si la comunidad había fabricado infracciones medioambientales, lo intentarían de nuevo. Y yo necesitaba prueba de cada intento. Coloqué la primera cámara cerca de la valla vieja. Mientras clavaba el soporte en el poste, noté huellas de neumáticos recientes cruzando mi tierra y continuando hacia los árboles. Huellas anchas. Más pesadas que un carrito de golf. Alguien había estado allí recientemente. Seguí las huellas hasta que se abrían en un claro pequeño. Un montón de escombros, trozos de hormigón roto. Revestimientos torcidos. Madera podrida tirados sobre el suelo. El hedor a moho y productos químicos me golpeó al instante. No era basura cualquiera. Eran residuos de construcción. Del tipo que una urbanización genera en cantidades masivas. Y ahora estaban en mi tierra. Saqué fotos. Cada ángulo. Cada huella. Cada surco de neumático. Alguien de vista cresta había estado vertiendo ilegalmente y luego me echaba la culpa de la alteración medioambiental. Al tomar la última foto oí un motor acercándose. Un carrito de golf salió de entre los árboles. Conducido por Marta Hidalgo. Tesorera de la comunidad. Normalmente callada. Siempre al lado de Victoria. Con cara de quien tiene terror a equivocarse. Hoy parecía aún más nerviosa. Se quedó helada al verme. Mateo. No deberías estar aquí. Es mi tierra, dije. Y parece que alguien la está usando como vertedero. Tragó saliva. No sé nada de eso. Eres tesorera de la comunidad. Firmas los gastos de recogida de residuos. Su rostro palideció. Victoria lleva las decisiones operativas. Y verter residuos en mi propiedad forma parte de esas operaciones. No debería hablar contigo, susurró. Aferrando el volante como si fuera un salvavidas. ¿Entonces por qué me has seguido hasta aquí? Pregunté. Miró los escombros. Luego a mí. Tienes que dejar de husmear. La Junta no lo dejará pasar. Se están preparando para escalar. Ya lo he notado. Te lo pondrán imposible, dijo. Voz temblorosa. Ya lo han hecho antes. ¿Hecho qué antes? Vaciló. El miedo superando a la culpa. Solo ten cuidado. Luego se marchó tan rápido que el carrito derrapó en la tierra. Su advertencia no fue casual. Fue desesperada. Significaba que lo que la comunidad planeaba a continuación era más grande que multas. Más grande que amenazas. Volví a la cabaña y extendí las fotos junto a los documentos alterados del registro y la cesión caducada. Las piezas formaban un cuadro. Planos de linderos falsificados. Cesión caducada oculta mediante manipulación. Vertido ilegal de residuos para fabricar infracciones. Presión coordinada desde la dirección de la comunidad. Esto no era negligencia.
Era una orquestación. Mi teléfono vibró. Ricardo. Mateo, dijo sin preámbulos. Revisé los documentos que enviaste del archivo. Esto es peor de lo que pensábamos. Las alteraciones a nivel municipal no son solo poco éticas. Son delictivas. ¿Cuál es el plan? Pregunté. Reunimos todo. Construimos una cronología. Presentamos una notificación formal de preservación para que no puedan destruir documentos. Y nos preparamos para el golpe legal. ¿Pronto? Muy pronto. Miré por la ventana de la cabaña hacia la cresta. Las casas alineadas como monumentos mal colocados a la arrogancia. La comunidad quería guerra. Pero yo había dejado de tener miedo en el momento en que me di cuenta de que habían construido su imperio sobre arena. Y mañana empezaría a barrer esa arena. A la mañana siguiente. Vista Cresta estaba inusualmente tranquila. No pacífica, sino vigilante. Las cortinas se movían cuando pasaba. Los coches reducían la velocidad mientras los vecinos fingían no mirar. La máquina de cotilleo de la comunidad había trabajado horas extra. Me venía bien. Cuanto más callados estuvieran, más podría moverme sin interferencias. Mi primera parada fue la vieja senda norte. Mi abuelo la había recorrido conmigo años atrás. Clavando estacas en la tierra y diciendo, las lindes importan más cuando alguien finge que no existen. Entonces no lo entendí. Ahora parecía una profecía. Seguí la línea con una app de deslinde en el móvil. Contrastando las lecturas con el plano de 1983 que había sacado de su caja. Cada 50 metros colocaba un nuevo marcador. Cada 100 metros encontraba otra razón para creer que la comunidad había ignorado o anulado deliberadamente las lindes originales. Media docena de vallas traseras invadían mi tierra. Un muro decorativo de piedra cortaba la zona de drenaje. Y una casa. La parcela 47. Tenía una terraza que se extendía casi 6 metros más allá de la linde original. No fue un accidente, murmuré. Sacando fotos. Nunca lo fue. En la esquina este más lejana. Donde la cresta caía en un barranco. Vi madera fresca tirada bajo la maleza. Alguien había intentado ocultar los restos de estacas de deslinde cortadas. Estacas reales. Del tipo que ningún contratista moderno usaba. Las habían cortado para borrar pruebas. Eso no era descuido. Era estrategia. Documenté todo, ángulos. Coordenadas GPS. Marcas de tiempo. El silencio a mi alrededor no era natural. Parecía fabricado. Como si la comunidad hubiera ordenado a todo el mundo congelarse hasta nuevo aviso. Ni perros ladrando. Ni cortacéspedes. Ni niños jugando. Solo el leve zumbido de generadores en casas construidas donde jamás debieron estar. Cuando volví a la cabaña. Ricardo Dávalos ya me esperaba fuera. Apoyado en su coche. Pensé que estarías recogiendo munición, dijo al acercarme. Pareces un hombre que ha encontrado algo. He encontrado mucho, respondí. Pasándole mi móvil. Invasiones por todas partes. Estacas ocultas. Vertidos. No son solo descuidados. Están borrando huellas. Ricardo pasó las imágenes. Su cara de abogado pasando de neutral a interesada a impresionada. Esto es bueno, dijo. Pero todavía nos falta la pieza clave. La notificación original de caducidad de la cesión. Mi abuelo nunca recibió ninguna, dije. Nunca. Lo que significa que la cesión simplemente caducó. Pero para clavarlos necesitamos los documentos que establecen las condiciones originales. Sobre todo si hay cláusula de reversión. Fruncí el ceño. Encontré términos parciales. Pero nada explícito. Entonces hay otra caja fuerte, dijo Ricardo simplemente. Los viejos nunca guardan todo en un sitio.
Si escondió la cesión. Escondió las garras de verdad en algún lugar donde confiaba. Sabía exactamente dónde mirar. Pero eso tendría que esperar hasta la noche. Ricardo cruzó los brazos. Mientras tanto, vas a recibir presión. Victoria sabe que está perdiendo el control del relato. Escalará. Ya lo ha hecho. Ricardo levantó una ceja. ¿Tan mal? Vertieron residuos de construcción en mi tierra. Me acusaron de alteración medioambiental. Exhaló con fuerza. Eso es desesperado. Parece el primer acto, respondí. Ricardo me miró con la calma segura de quien ha librado estas batallas antes. Mateo. Tienes que entender algo. Las comunidades no entran en pánico a menos que se den cuenta de que el juego ya no es suyo. Cuando pierden el control, se vuelven impredecibles. Lo he notado. Por ahora, continuó. Mantente callado. Sin discusiones. Sin enfrentamientos. El silencio las pone nerviosas. Las hace actuar precipitadamente. Y las acciones precipitadas son pruebas excelentes. Eso encajaba perfectamente con lo que ya había planeado. Porque el silencio no es rendición. Es estrategia. Aquella noche trabajé solo en la cabaña. Extendí los planos y papeles de mi abuelo sobre la mesa en el silencio. Podía sentir el peso de sus líneas dibujadas a mano. Sus notas en lápiz. Su convicción terca de que la cresta significaba algo. Pasé los dedos por las tablas bajo la mesa. Algo no encajaba. Un leve cambio de aire. Un sonido hueco sutil bajo las tablas. Los viejos esconden las cosas a la vieja usanza. Cogí una palanca y la metí bajo la madera. La tabla se levantó con un suave chasquido, revelando un hueco estrecho lleno de polvo. Una caja de lata redonda y un trozo de lienzo doblado. El corazón me dio un vuelco. Dentro de la caja de lata había 3 cosas: una cesión completa e intacta de 1958, un anexo notariado titulado Contingencias de reversión, y un recibo que documentaba el último pago realizado por la gestión de Vista Cresta fechado 12 años atrás. Y debajo de los papeles había una nota manuscrita: si alguna vez dejan de pagar. Mateo. Todo vuelve a casa. Por un momento la habitación se quedó quieta. No de pena. De claridad. Aquel era el documento que faltaba. Aquella era la pieza clave que Ricardo esperaba. Y aquella era la razón por la que la comunidad había pasado años enterrando lindes. Falsificando planos y difuminando líneas. No porque temieran perder terreno, sino porque temían perder todo lo construido encima. El silencio de la cresta no era solo cautela. Era una respiración contenida. Esperando el momento en que la verdad la rompiera en pedazos. Llamé a Ricardo inmediatamente. Contestó al segundo tono. Dime que has encontrado algo. He encontrado todo. Su voz bajó. ¿Cláusula de reversión? Sí. Si los pagos se retrasan más de 90 días. Todas las mejoras revierten al propietario original. Jesús, susurró. 12 años sin pagar. Mateo. No solo eres dueño de la cresta. Eres dueño de cada estructura que hay encima. Cada casa. Cada valla. Cada carretera sobre la que Victoria tanto presumía de autoridad. Y habían fingido lo contrario durante más de una década. ¿Qué sigue? Pregunté. Ricardo no vaciló. Ahora, dijo. Nos preparamos para acabar con Vista Cresta tal como la conocen. ¿Fuera? La cresta seguía en silencio. Pero ya no era miedo. Era anticipación. Una tormenta esperando el primer trueno. Cuando la luz del amanecer tocó la cresta. Ya había leído la cláusula de reversión una docena de veces. Cada lectura golpeando más fuerte que la anterior. 90 días de pagos pendientes.
12 años sin pagar. Cada edificio. Valla. Terraza. Muro de contención. Cobertizo. Todo lo que la comunidad valoraba revertía legalmente a la familia Rivera en el momento en que aquellos cheques dejaron de llegar. No solo se habían extralimitado. Lo habían perdido todo. Ricardo llamó justo después del amanecer. Trae los originales hoy. Aseguré la caja de lata. Cerré la cabaña y me dirigí directo al pueblo. La cresta se sentía distinta al bajar. No hostil. Ni siquiera tensa. Solo a la espera. Como si ya supiera que el cambio llegaba. Ricardo se quedó mirando los documentos casi un minuto antes de hablar. Solo he visto una de estas una vez, dijo en voz baja. Cláusulas de reversión tan estrictas eran comunes a mediados del siglo pasado. Pero la mayoría se disolvieron. Esta no. Estaba enterrada. No, me corrigió. La ocultaron deliberadamente. Y el comportamiento de la comunidad demuestra que sabían exactamente lo peligrosa que era esta cláusula. Golpeó el anexo notariado con un dedo. Esta es la bala que lo sacaba. Luego me miró. Una mirada que decía que me necesitaba firme. No victorioso. Mateo. Esto te da propiedad legal de todas las mejoras construidas desde 2012. Pero antes de soltarles esto, necesitamos una estrategia. Si lo anuncias mal, familias inocentes salen aplastadas. Lo sé, dije. Y lo decía en serio. Esto no es castigar a los vecinos. Es hacer que la dirección rinda cuentas, dijo Ricardo. Exacto. Tomó aire largo. Y vas a tener que dejar que la comunidad muestre sus verdaderos colores antes de golpearlos con esto. Porque en cuanto sepan lo que tienes, lo intentarán todo. Acoso. Desinformación. Quizá hasta fabricar nuevos documentos. Estoy preparado, dije. Me dio un breve asentimiento. Entonces vayamos al registro y hagamos copias certificadas antes de que Guillermo pueda bloquear el acceso. Carmen Molina casi jadeó cuando vio la cláusula de reversión. Oh. Mateo, susurró. Trazando el viejo sello notarial en relieve. Enrique me dijo que había algo de lo que nunca se recuperarían. No me di cuenta de qué se refería a esto. Nos llevó a una sala de escaneo privada y ella misma se ocupó de cada paso: escanear, certificar, solicitar autenticación oficial. Pero a mitad del proceso su expresión se ensombreció. ¿Qué pasa?, pregunté. Carmen giró el monitor hacia nosotros. Parece que Guillermo ha colocado un bloqueo en todos los documentos de la cresta hace 15 minutos. Acceso restringido salvo aprobación de su despacho. Sabía que volveríamos, murmuré. No puede anular mis credenciales, dijo ella con firmeza. No hoy. En menos de una hora teníamos 4 juegos certificados de los documentos de reversión sellados y estampados. Ricardo se quedó uno. Yo uno. Carmen archivó uno. El último lo guardamos en una caja de seguridad en el centro. Seguro contra lo inevitable. Al salir del edificio, el teléfono de Ricardo vibró. Victoria Herrero. Levantó una ceja. ¿Quieres que conteste? Ponlo en altavoz. ¿Lo hizo? La voz de Victoria llegó afilada. Ya medio gritando. Señor Dávalos. Soy la presidenta de la comunidad. Nos han informado de que el señor Rivera ha estado accediendo a archivos municipales sensibles, alterando las operaciones de Vista Cresta y creando confusión entre los propietarios. Ricardo sonrió. Está revisando documentos de tierra que posee legalmente. Escúcheme, ladró Victoria. Tono quebradizo. El señor Rivera no está autorizado a tocar propiedad ni registros de Vista Cresta. Es un allanador. Nada más. Otra vez esa palabra. Allanador.
Qué curioso lo a menudo que la usaban. Ricardo respondió con calma. Señora Herrero. Quizá quiera reconsiderar su elección de palabras. No lo haré, gruñó ella. Y que quede claro, si el señor Rivera sigue interfiriendo. La Junta iniciará acciones legales. Acciones legales importantes. Podemos enterrarlo bajo procedimientos que no podrá pagar. Ricardo colgó sin decir más. Lo miré. Se encogió de hombros. Que hablen. Nos están construyendo el caso ellos solos. De camino de vuelta a la cresta paré en casa de Tomás Rivas. Tomás salió al porche. Lento pero firme. Como hacen los viejos campesinos. Como si la tierra todavía lo respetara. Has estado ocupado, dijo. Como si ya lo supiera. Asentí. Ricardo y yo encontramos la última de las cesiones. Los ojos de Tomás brillaron con algo parecido al alivio. ¿Es real? Es real, confirmé. Tenemos la cláusula de reversión. Lo pierden todo. Tomás asintió de nuevo. Luego me indicó que entrara. Me entregó un pequeño cilindro metálico. Oxidado. Abollado. Claramente de décadas. Tu abuelo me pidió que guardara esto por si alguna vez le pasaba algo, dijo Tomás. Dijo que pertenecía a la verdad que algún día tú descubrirías. Dentro había un mapa descolorido. No de tierra. De personas. Nombres de los primeros propietarios que arrendaron de la familia Rivera en los 60. Notas garabateadas al lado, hombres y mujeres que respetaron el acuerdo, y luego, con otra tinta, los nombres más recientes: Victoria, Guillermo, Marta. Junto a cada uno, rompió la confianza. Dejó de pagar. Ampliación ilegal. Mi abuelo lo había registrado todo. Lo necesitarás pronto, dijo Tomás. Negarán que conocieran nunca las condiciones. Y esto demuestra que sí, respondí en voz baja. Me dio un lento asentimiento. Estás luchando la pelea correcta. Hijo. Pero recuerda. Estos vecinos no son el enemigo. Les han mentido igual que a ti. No lo olvidaré. Al irme, Tomás me llamó. Una cosa más. Me giré. Ten cuidado. La gente acorralada hace tonterías. Entonces no sabía lo acertado que estaba. Aquella tarde caminé solo por la cresta, llevando los documentos certificados en una carpeta impermeable. Cada casa que salpicaba la ladera. Cada luz de porche. Cada línea de tejado estaba técnicamente bajo mi control. El poder de esa certeza no se sentía bien. Se sentía pesado. Esto no era solo una disputa de tierra. Era un imperio derrumbándose. Lo supieran o no. Cuando llegué a la cabaña, Ricardo me mandó un mensaje: estamos listos. Próximo paso, reunión vecinal. Revelamos todo en nuestros términos. Miré la cresta de abajo. Victoria quería aplastarme con multas y miedo. Pero había construido su reino sobre suelo prestado. Y mañana le presentaría la factura vencida. Ricardo programó la reunión para el viernes por la tarde en el granero comunitario de Vista Cresta. Un lugar que la comunidad apenas usaba salvo para fotos. Quería terreno neutral. Yo quería testigos. Y el granero era lo más parecido a un espacio público que la comunidad no había infectado del todo. Los días previos a la reunión se movieron como un muelle que se tensa. El miércoles Victoria colgó un anuncio en la app de la comunidad: reunión de emergencia obligatoria. Amenaza de seguridad para Vista Cresta. Me describía como un forastero volátil que intentaba desestabilizar los activos comunitarios. Advertía a los propietarios que no hablaran conmigo. Aseguraba que yo realizaba vigilancia ilegal al documentar las invasiones de lindes. Al mediodía el post tenía más de 300 comentarios. La mitad apoyándola.
La mitad preguntando por qué sonaba tan asustada. Y el pánico crea grietas. Fue entonces cuando Marta Hidalgo se puso en contacto. Apareció en mi cabaña sin avisar, llamando suavemente como si temiera que alguien la oyera. Su habitual rigidez de tesorera que ponía multas con devoción religiosa había desaparecido. Parecía destrozada. ¿Puedo pasar? Susurró. Me aparté. No se sentó. No esperó. Fue directa al grano. Necesito limpiar mi conciencia antes de que todo explote. ¿Qué hiciste? ¿Marta? Inhaló con fuerza. No solo yo. Todos nosotros. La Junta. Cambiamos firmas. Alteramos votos de propietarios. Fechamos avisos de renovación de cesión hacia atrás para que pareciera que Vista Cresta tenía permiso para ampliar lindes. Por Victoria, corrigió. Por Guillermo. Nos dijo que la política municipal permitía ajustes administrativos. Dijo que nadie revisaría nunca los registros viejos y que la Cresta estaba prácticamente abandonada de todos modos. Así que falsificó los documentos. Todos lo hicimos, susurró. Él los redactó. Victoria nos dijo que firmáramos. Yo no pensé que nadie saldría herido. Construyeron una urbanización entera en tierra que no era suya. Marta. ¿Crees que eso no hizo daño a nadie? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo sé. Y por eso te digo la verdad ahora. En la reunión me pondré de tu lado. Ya no puedo protegerlos más. No fue compasión lo que me golpeó. Fue estrategia. Victoria creía controlar el relato. Pero ahora su propia tesorera desertaba. ¿Por qué ahora? Pregunté. Marta tragó saliva. Porque Victoria está planeando algo imprudente. Algo para la reunión. ¿Qué clase de imprudencia? No lo sé, dijo. Voz temblando. Pero está desesperada. Guillermo dijo que si los propietarios veían alguna vez las transferencias reales, se amotinarían. ¿Qué transferencias? Marta vaciló. Luego sacó un pendrive de su bolso. ¿Estás? Los libros reales. Las cuentas de Victoria. El dinero que desviaba a sí misma. A Guillermo. A contratistas falsos. Si las enseñas en la reunión. Está acabada. Se giró para marcharse. Luego se detuvo en la puerta. Mateo. Ten cuidado. Gente como Victoria no suelta el poder en silencio. Al día siguiente la Cresta se sentía extrañamente polarizada. Grupos de vecinos se reunían en las calzadas. Susurrando. Algunos me miraban mal al pasar. Otros evitaban el contacto visual. Pero unos pocos asintieron. Pequeños reconocimientos casi imperceptibles de que el relato que les habían vendido se estaba deshaciendo. Por la tarde el teniente Carlos Romero entró en mi camino. No bajó inmediatamente. Solo bajó la ventanilla e hizo un gesto para que me acercara. Has removido un avispero, dijo. La comunidad ha presentado 3 denuncias nuevas esta mañana. Aseguran que amenazaste a Victoria. Allanaste su jardín y trataste de entrar en el despacho de Guillermo. Nada de eso ocurrió. Lo sé, respondió. Y no voy a tramitar nada. Pero entiende. Están acorralados. La gente acorralada se vuelve salvaje. Marta ya me advirtió, dije. Carlos asintió. Bien. Entonces tómatelo en serio. Tendré agentes en la reunión. Esto no va a ser una conversación tranquila. Empezó a marcharse. Luego añadió. Estás haciendo lo correcto. Mateo. Solo asegúrate de seguir en pie cuando termine. Al atardecer revisé las pruebas con Ricardo en su despacho, la cláusula de reversión. Los planos falsificados. Los registros manipulados. Las fotos.
Y ahora el pendrive de Marta. ¿Cuándo lo abrió? Sus cejas se dispararon. Bueno, murmuró Ricardo. Va a ir a la cárcel. ¿Tan grave es? No es solo mala gestión, dijo. Es malversación. Fraude fiscal. Uso indebido de fondos comunitarios para mejoras personales. Cuotas ilegales, y se detuvo. ¿Qué? Giró la pantalla hacia mí. Una transferencia etiquetada honorarios de consultoría enlace municipal había ido directamente a la LLC privada de Guillermo Herrero. Cohecho, dijo Ricardo. Eso es lo que es. Pasamos las 2 horas siguientes organizando todo en una secuencia limpia. Sin emoción. Solo verdad. Una verdad lo bastante fuerte para detonar toda la dirección de la comunidad en una sola reunión. ¿Cuándo terminamos? Ricardo exhaló despacio. Mañana, dijo. Vista Cresta no volverá a ser la misma. Bien, respondí. Es hora de que la Cresta recuerde a quién pertenece. La noche antes de la reunión la Cresta estaba inquietantemente quieta. No silenciosa como antes, sino pesada. Cargada. El tipo de quietud que precede a un rayo. Estaba fuera de la cabaña, mirando la urbanización de abajo. Cada ventana iluminada parecía un signo de interrogación. Familias esperando respuestas que no sabían que existían. Detrás de mí. Pasos. Tomás Rivas salió de entre los árboles. Pensé que podrías necesitar esto, dijo, entregándome un viejo farol. Tu abuelo lo llevó la noche que intentó enfrentarse a la Junta. Pensé que deberías tenerlo mañana. Gracias, dije. Tomás se tocó el sombrero. ¿Estás listo? Sí, contesté. Pero negó con la cabeza. No. Entiendes la pelea. Pero necesitas entender también a la gente. La mayoría de esos vecinos no son mala gente. Están asustados. Confiaron en los líderes equivocados. No los castigues por la codicia de otros. No lo haré, dije. Bien, gruñó. Porque mañana va a poner a prueba cada parte de ti. Se marchó, dejándome solo con la cresta y el peso de lo que venía. A medianoche mi teléfono vibró. Número desconocido. El mensaje decía, si hablas mañana, te arrepentirás. Sin amenazas. Sin firma. Solo una promesa. Pero llegaban tarde. La tormenta ya se había formado. Y mañana por la noche Vista Cresta nunca volvería a ser la misma. Cuando el sol se escondió detrás de la cresta, camionetas y todoterrenos llenaban la carretera de tierra que llevaba al granero comunitario. Los vecinos caminaban hacia la entrada en grupos tensos. Susurrando. Mirando por encima del hombro. Sin saber en quién confiar. Algunos llevaban notificaciones de la comunidad. Otros carpetas. Probablemente sus propias quejas que habían tenido demasiado miedo de expresar hasta ahora. En las puertas del granero, 2 agentes de la Guardia Civil montaban guardia. Precaución del teniente Carlos. Me asintió al entrar con Ricardo. ¿Estás bien? Preguntó. Lo suficiente. Manténlo así. Están muy tensos. Dentro. El granero zumbaba con energía inquieta. Filas de sillas plegables miraban una pantalla de proyector que Ricardo había instalado antes. Victoria y Guillermo ya estaban cerca del frente. Flanqueados por 2 miembros de la Junta que intentaban, y fallaban, parecer tranquilos. La expresión de Victoria era un cóctel de furia y miedo. El tipo de cara que pone alguien que sabe que la verdad lo ronda como un depredador. Al entrar, su voz cortó la multitud. Ahí está. El hombre que lleva semanas acosando a esta comunidad. Lo ignoré y subí a la pequeña tarima junto al proyector. Ricardo se inclinó. Una vez que empecemos. No pares.
La verdad tiene que caer como un martillo. Asentí. Vamos a balancearlo. Encendió el micrófono. Señoras y señores, empezó. Estamos aquí porque merecen la verdad sobre la tierra donde se asienta esta comunidad. Un murmullo recorrió el granero. Victoria se levantó de un salto. Esto es absurdo. Él no está autorizado a... Ricardo ni siquiera la miró. Señora Herrero. Tendrá su turno. La firmeza en su tono la calló temporalmente. Di un paso adelante y cogí el micrófono. Me llamo Mateo Rivera. Muchos de ustedes han oído rumores. Acusaciones. Historias que Victoria ha difundido. Esta noche les doy hechos. El proyector clicó. Diapositiva 1. Contrato original de cesión de 1958 firmado por mi abuelo. Firmado por el promotor original. Un esquema claro de qué terreno se cedía y bajo qué condiciones. Jadeos se extendieron por la sala. Algunos vecinos se inclinaron, entornando los ojos como si intentaran conciliar lo que veían con lo que les habían contado durante años. Vista Cresta no se construyó en terreno de la comunidad, dije. Se construyó en terreno Rivera. Cedido. No comprado. Apareció la diapositiva 2. Registro de pagos de la cesión. Último pago hace 12 años. Esa cesión exigía pagos anuales para mantener los derechos de edificación. Esos pagos cesaron. ¿Cuándo lo hicieron? La cesión caducó. Otra oleada de sorpresa. Victoria se levantó de nuevo. Esto es desinformación. La Junta renovó. Siéntate. Gritó alguien desde el fondo. Un vecino. Su propia gente se volvía. Ricardo avanzó las diapositivas. Diapositiva 3. Manipulación de registros municipales. Documentos oficiales con firmas alteradas de Guillermo. Marcas de tiempo. Inconsistencias. Revisiones hechas años después de que supuestamente se presentaran. El color abandonó el rostro de Guillermo. El teniente Carlos dio un paso deliberado adelante. Recordatorio silencioso de que estaba vigilando. Los archivos municipales fueron cambiados, expliqué. Se falsificaron mapas. Se ampliaron artificialmente las lindes y la Junta lo aprobó todo. Un vecino mayor cerca del frente levantó una mano temblorosa. ¿Entonces está diciendo que esta comunidad se construyó ilegalmente? Respondí con claridad. La construcción fue legal bajo la cesión original. Pero después de que caducara. Todo lo construido desde entonces no tiene validez. Los susurros se convirtieron en pánico. Entonces Ricardo pasó a la siguiente diapositiva. Diapositiva 4. La cláusula de reversión. Y el granero se quedó en silencio absoluto. Si los pagos se retrasan más de 90 días, leí en voz alta. Todas las mejoras revierten al propietario original. Alguien se atragantó audiblemente. Un hombre con polo de vista cresta susurró. Eso significa que las casas. Ricardo terminó por él. Legalmente pertenecen a Mateo. Victoria explotó. Esto es extorsión. Está amenazando con robarles sus casas. Falsificó esos documentos. Hackeó nuestros sistemas. Ricardo no respondió. Simplemente avanzó a la siguiente diapositiva. Diapositiva 5. Transferencias financieras. Fondos de la comunidad. Cuentas de los Herrero. Los vecinos jadearon. Una mujer se tapó la boca. Un hombre en la primera fila maldijo por lo bajo. Victoria se lanzó hacia el proyector. Pero el teniente Carlos la interceptó antes de que diera 2 pasos. Ella gritó. Esos son falsos. Marta los fabricó. Entonces una voz se elevó de la multitud. No, dijo Marta. Levantándose despacio. Hice mal. Firmé lo que me dijisteis.
Pero no creé las transferencias. Vosotros sí. Todo el granero se giró hacia la tesorera de la comunidad. Ahora llorando. Temblando. Pero resuelta. Guardé los libros reales y se los di al señor Rivera. Victoria parecía que le hubieran dado una bofetada. Guillermo intentó hablar. Pero no le salió sonido. Ricardo añadió. Estas transferencias muestran malversación de más de 400.000 euros. Uso personal. Cuotas no autorizadas. Pagos a la LLC privada de Guillermo. Un murmullo se convirtió en rumor. El rumor se convirtió en rabia. ¿Nos robasteis? ¿Nos mentisteis? Dijisteis que las cuotas iban a mantenimiento. El granero tembló con el repentino cambio de poder. Finalmente Ricardo clicó la última diapositiva. Diapositiva 6. Resumen de infracciones de estatutos de la comunidad y exposición penal, falsificación. Malversación. Fraude. Presentación falsa de documentos. Luego se apartó, dejando que el teniente Carlos pasara al frente. Carlos leyó de una nota preparada. Basado en las pruebas entregadas a mi oficina y al fiscal municipal. Estamos ejecutando órdenes de detención contra Victoria Herrero y Guillermo Herrero por fraude. Falsificación de documentos municipales. Malversación de fondos comunitarios y obstrucción de procesos legales de propiedad. Victoria gritó. Un sonido agudo y crudo que rompió cualquier autoridad frágil que le quedara. Esto es ilegal. Soy la PRE. No pudo terminar. Los agentes se movieron. Ella forcejeó. Pataleando. El pelo cayéndole del moño perfecto. La cara roja de furia. Los vecinos miraban sin simpatía. Algunos incluso grababan. Guillermo no forcejeó. Sus hombros se hundieron en derrota mientras los agentes le ponían las esposas. Al sacarlos, un vecino gritó. Destruisteis esta comunidad. Victoria escupió de vuelta. Él la destruyó. Ese ladrón de tierra. Pero el granero ahogó sus palabras con abucheos. Ricardo esperó a que se los llevaran. Luego me asintió. Tu turno. Cierra fuerte. Subí al micrófono. Ya firme. No estoy aquí para quitarle la casa a nadie. No quiero venganza contra familias que no sabían lo que pasaba a puerta cerrada. Quiero justicia. Quiero verdad. Y quiero una comunidad construida sobre honestidad. No sobre miedo. Docenas de vecinos se inclinaron hacia adelante. Así que esto es lo que pasa ahora, dije. Tendrán la oportunidad de comprar sus parcelas legalmente. Condiciones justas. Precios justos. Sin dictadura de comunidad. Sin cuotas ocultas. Sin falsificaciones. Un hombre preguntó. ¿Y si no compramos? El Estado sigue siendo de cesión, respondí. Pero yo gestionaré los derechos de la tierra de ahora en adelante. No la comunidad. Una oleada de alivio recorrió el granero. Por primera vez aquella noche. La gente no tenía miedo. Tenía esperanza. Cerré con una frase. La cresta por fin pertenecerá a las personas que viven en ella. Con dignidad. No con engaño. El granero estalló en aplausos. No educados. No forzados. Reales. Honestos. La tormenta por fin se había roto. Y vista cresta. Después de 15 años de mentiras. Por fin respiraba de nuevo. En los días posteriores a la reunión en el granero. La cresta se sentía transformada. No físicamente, las casas. Vallas y carreteras serpenteantes seguían allí. Pero la atmósfera había cambiado. Por primera vez desde que había vuelto. La gente me saludaba con la mano al pasar. Algunos incluso me paraban en la carretera solo para darme las gracias. Gratitud y alivio.
Dos emociones que Vista Cresta no había experimentado en años. El teniente Carlos mantuvo patrullas constantes mientras se asentaba el polvo. Las detenciones de Victoria y Guillermo habían encendido una investigación que se extendió rápido. Auditores municipales. Inspectores autonómicos. Incluso un investigador federal de fraude revisando cada archivo que la comunidad había tocado. Por primera vez, Vista Cresta ya no escondía nada. Por fin se estaba limpiando. Mientras tanto, Ricardo y yo actuamos rápido. El objetivo era sencillo: estabilizar la comunidad, proteger a las familias inocentes y crear un camino legal hacia adelante. Pero para hacerlo hacía falta una última cosa: definir la propiedad. Propiedad real. Nos reunimos en la cabaña a principios de semana. Papeles extendidos sobre la mesa. Contratos redactados. Planes de compra estructurados. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo así?, preguntó Ricardo, revisando los términos otra vez. Podrías cobrar valor de mercado completo. Podrías salir de esto multimillonario. No estoy aquí para enriquecerme, dije. Y lo decía en serio. Estoy aquí para arreglarlo. Asintió despacio. Entonces que sea justo. Justo significaba ofrecer a cada vecino la oportunidad de comprar su parcela por 50.000 euros con un plan de pago a 10 años a bajo interés. Menos mensual que lo que les habían costado las cuotas fraudulentas de Victoria. Sin comunidad. Sin cuotas obligatorias. Sin multas por buzones o altura del césped. Solo tierra. Casas y dignidad. Finalizamos los documentos y programamos una serie de días de firma. Pero antes de que nada de eso ocurriera, Vista Cresta necesitaba algo simbólico. Algo que pusiera fin oficialmente al viejo régimen. Así que un miércoles por la tarde, bajo un cielo por fin libre de nubes de tormenta, el teniente Carlos supervisó la retirada del cartel metálico de la comunidad en la entrada de la urbanización. Una pequeña multitud se reunió: familias, jubilados, parejas jóvenes, niños en bicicleta. El último tornillo resonó al soltarse y el cartel cayó al suelo con un golpe metálico hueco. La gente no aplaudió inmediatamente. Respiraron como si llevaran años conteniendo el aliento. Una mujer se secó lágrimas de los ojos. Un hombre rodeó con el brazo a su hijo. Incluso Carlos pareció conmovido un segundo antes de aclararse la garganta y decir: Bien. Señores, vuelvan a sus cosas. No era el final de la historia. Pero era el final de su historia. Los acuerdos de compra llegaron más rápido de lo esperado. 8 familias el primer día. 22 al siguiente. Al final de la semana, más del 80% de Vista Cresta se había comprometido a comprar sus parcelas. Las conversaciones fueron emocionales de formas calladas y humanas. Un viudo contándome que por fin podía dejar de preocuparse por cuotas sorpresa. Una pareja joven diciendo que nunca se habían sentido seguros desafiando a la comunidad antes. Una madre admitiendo que había tenido miedo de que Victoria la desahuciara por denunciar una farola rota. Solo quiero estabilidad, me dijo. Y alguien que no nos trate como súbditos. Ahora lo tienes, respondí. No por mí. Porque la tierra siempre debió pertenecer a las personas. No al poder. Me abrazó antes de marcharse. No esperaba esa parte. Pero ocurrió una y otra vez. Gratitud de gente que había vivido demasiado tiempo bajo el puño de otro. Tomás Rivas incluso pasó por allí, apoyado en su bastón. «Lo conseguiste». «Chico», dijo en voz baja. Enrique habría estado orgulloso. «Solo seguí sus notas», respondí. «No», murmuró Tomás. «Seguiste su columna vertebral». Cuando el último vecino firmó su opción de compra, Ricardo y yo llevamos los documentos al registro. Carmen los inscribió personalmente, sonriendo durante todo el proceso. «Este es un buen día», dijo.
Uno raro. ¿Fuera? Ricardo se estiró. Manos en las caderas. Bueno. Mateo, dijo. Acabas de reconstruir una comunidad de la manera correcta. Se reconstruyó sola, respondí. Yo solo le di la oportunidad. Soltó un silbido bajo. ¿Sabes? Con números como estos podrías presentarte a alcalde. Paso. Lo suponía. Río. Tu cresta es suficiente. Y lo era. Aquella tarde me senté en el porche de la cabaña. El mismo porche donde Victoria me había amenazado una vez. Ahora parecía otro universo. A lo lejos. Las luces de porche se encendían en la urbanización. Niños jugaban en algún lugar cuesta abajo. Gritos se oían débiles en el aire. Sonidos reales. No de miedo. No de tensión. ¿Vida? El teniente Carlos y Ricardo pasaron por allí justo después del atardecer. Carlos me entregó una taza de café. Ninguna emergencia hoy, dijo. Resulta casi sospechoso. Quizá Vista Cresta se está adaptando, ofreció Ricardo. O quizá, dijo Carlos, ese sitio por fin tiene a la persona adecuada sujetando las riendas. Negué con la cabeza. No riendas. Solo responsabilidad. Intercambiaron una mirada. Aprobación mezclada con diversión. Nos quedamos en silencio cómodo un momento. Luego Carlos dijo. ¿Sabes? Hoy recibimos una llamada del fiscal. Victoria y Guillermo no van a salir en mucho tiempo. Fraude. Falsificación. Malversación. Manipulación de registros municipales. Se van a pasar una buena temporada dentro. Asentí. Justicia. Justicia, repitió Ricardo. Miré la caja de lata en el porche a mi lado. Dentro estaban los documentos originales. La cláusula de reversión. Las notas de mi abuelo. Todo lo que había empezado esta guerra. Abrí la tapa y saqué su última línea garabateada. La tierra siempre conocerá a su dueño. Pasé el pulgar por la tinta desvaída. Tenía razón. Y esta noche, sentado bajo un cielo castellano tranquilo, oyendo la cresta respirar libre otra vez, sentí que algo se asentaba dentro de mí. No triunfo. No victoria. Paz. La clase de paz que llega solo cuando la verdad gana. La clase que construye algo mejor en las ruinas de lo que se derrumbó. La clase que mi abuelo esperó toda su vida. 3 meses después. Vista Cresta pasó oficialmente a llamarse Distrito Comunitario de la Cresta del Águila. Autogobernado. Transparente y libre de la antigua comunidad. Una junta de voluntarios sustituyó a la vieja jerarquía. Las reuniones eran públicas. Las cuentas abiertas. Y la gente que vivía allí por fin tenía voz. Incluso me pidieron que formara parte de la junta. Decliné. Esta cresta os pertenece a todos, dije. Yo solo soy el hombre que se asegura de que su historia empiece de nuevo. Lo entendieron. Y mientras volvía caminando hacia la cabaña, escuchando el sonido del viento moviéndose entre las ramas. No la tormenta que empezó este viaje, sino la calma que lo terminó. Supe que la cresta por fin era exactamente lo que debía ser, hogar. No solo para mí. Para todos los que vivían en ella con honestidad. Dignidad y la verdad que mi abuelo luchó tanto por proteger.